Ana, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Está que hoy no rueda? No, justo en este horario está más tranquilo. No, esta semana es preproducción y ayer fuimos dos locaciones. Ahora me tengo que ir a ver el barco, que no lo vamos a poder ver, parece. Tenemos que ir a filmar a ciegas directamente. Vamos a ver la terminal, digamos. Así que nada, con temitas, pero tratando de sortearlos. Así podemos empezar el lunes a rodar. ¿El La última barco semana que es nos queda. Buquebús? Sí, no va a ser Buquebus, va a ser Colonia Ahí Express, va. que tuvieron muy, muy buena onda durante la pandemia, nos invitaron a verlo varias veces, pero lo que sucede ahora es que retomaron las frecuencias, tienen 3 frecuencias diarias, y entonces ya no contamos con tanto tiempo porque los pasajeros tienen que embarcar, hacer migraciones, todo eso, y esos espacios que pensábamos usar, ahora están como, tenemos muy pocas horas para tirar esas tomas. Entonces, bueno, vamos a ver cómo nos adecuamos a esta nueva circunstancia. Bien, otra cosa más innovadora o diferente de este rodaje, ¿no? Sí, 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 sí. Bueno, en todo nos tuvimos que adaptar porque el presupuesto nunca alcanza para pagar lucros cesantes, por ejemplo, ¿no? Para pagar negocios que no estén trabajando, o bueno, mucho menos un barco que no esté llevando pasajeros, pero nos adaptaremos porque es importante, es casi un personaje en la película, el barco, de lo importante que es, porque se cruzaba así en la historia. Así que no fue Buquebús, pero sí fue Colonia Express, que tuvieron así mucha amabilidad, incluso en tiempos de pandemia donde no estaban trabajando y estaban desesperados, así que nada, está muy, muy, muy bien hacerlo con ellos. Bien, buenísimo. ¿Y por qué te interesó adaptar esta historia a vos? ¿Por el proyecto diferente, así que, que te acercaron a proponer? O habías ya leído la novela, ya te interesaba la historia? ¿Cómo fue bien que tu acercamiento a esta Sí, historia? no, yo había leído la novela hacía mucho tiempo, y cuando me llaman, y pertenecía también a la comunidad Orsay, yo. Estaba al tanto de lo que estaban haciendo. Familiarmente comentaba, es una locura lo que están haciendo, no sé ni cómo lo van a lograr, hasta que recibí el llamado de Chiri, proponiéndome dirigir la película. Cuando me llamó yo pensaba que me llamaba para conformar con todos los otros guionistas el equipo para adaptar la novela, pero me sorprendió que me haya llamado para dirigirla teniendo yo una sola película en mi haber. Pero me gustó la propuesta, me pareció, bueno, una locura, y las locuras en general son lo mío, así que, así como fue mi ópera prima. Y bueno, me pareció también una oportunidad que me estaban dando de hacer una segunda película, porque yo tengo una segunda película escrita y ahí peleándola por hacer, pero en tiempos de pandemia era imposible, con el Instituto de Cine casi parado, era muy lejano ese proyecto. También me pareció una buena oportunidad para ver si podía hacerlo, ¿no? Una ópera prima es algo difícil, pero dicen que la segunda película es más difícil todavía. Primero para juntar la energía y volver a hacer, porque se te va mucha energía, vida, años, eh, de todo en una película, entonces la segunda es muy difícil. Entonces fue una linda oportunidad para demostrarme que podía dirigir, aparte una historia que no me pertenece, que no es mi mundo, y que tuve que de alguna manera apropiármela, ¿no? Para poder darle algo de mí a este proyecto. Así que no, yo estoy muy agradecida bueno, y muy ilusionada con que salga todo bien. En el cine uruguayo seguro, en el argentino, sobre todo en el de menor presupuesto, me imagino que también, lo normal es que los proyectos demoren años en empezar, ¿no? En este caso fue así, o sea, te llega la propuesta y Sí, a los pocos meses ya estaban rodando, ¿no? sí, y además incluso antes de contarme, Cassiari ya había avisado que el estreno de la película era el 28 de diciembre de este año. Eso me pareció un poco fuerte, lo hablábamos con él. Sí, vamos a trabajar mucho, sin parar, para que el 28 de diciembre pueda haber un corte para ofrecerle a los 2.000 coproductores.
para que puedan ver cómo se está editando, para que puedan opinar, para que puedan hacer sus comentarios, pero sí, la peli terminada con color, con sonido, con los títulos, con todo el arte de la película, gráfico, sí va a estar un poquito más adelante, pero sí vamos a tratar de tener un corte el 28 de diciembre y sí, es un compromiso que vamos a respetar. Bien. En cuanto a la historia en sí de la película, lo que han dicho estos, sobre todo estos últimos días, yo lo he visto bastante, es esto que es como una respuesta feminista a la novela, ¿no? Una cosa así, no simplemente una adaptación tal cual. De hecho, yo no me parece que sea una novela tan fácil de adaptar, ¿no? Pues, por ahí Cassiari y Basile han dicho que a ellos les parecía como que lo leyeron y dijeron, esto es una película, pero a nivel trama en realidad pasa poco, ¿no? Es como, es un día y las Sí, cosas que suceden son como bastante, no sé si diría sencillas, pero como que puestas en pantalla capaz que no es tanto, ¿no? sí, ¿Cómo fue el es desafío verdad. en ese sentido? No, sí, sí, si bien entiendo que Pedro aparte escribe y vos podés mirar, ves las imágenes de cosas que describe, la peli es, la primera mitad del libro más o menos es casi que la cabeza de él, todavía no aparece guerra en la primera mitad del libro. Aparecen las palabras de Lucas Pereira, pero ella aparece casi en la mitad. Al principio pensamos que iba a ser más fácil, no fue tan fácil, tuvimos muchas versiones del guión posibles, unas que contaban más eh, la vida de guerra, como lugares donde Lucas no estaba, no participaba, no sé, la casa del padre o la casa donde ella vivía con su novio. Después entendimos que, bueno, el punto de vista ahí se complicaba, porque queríamos que haya dos puntos de vista en un momento, entonces que esté el de guerra, que esté el de él, pero también me parece que está bueno, así como un protagonista varón contado por una directora mujer también es interesante. Entonces, no sé si es una respuesta, pero sí fue una forma muy feminista de hacer, ¿no? Del proceso. Y la forma de pensar el guión y las cosas que sí y las cosas que no, sin querer ser, ¿no? Más papistas que el Papa. Digo, si es un personaje que tiene algunas cuestiones machistas o él o ella o quien sea, ¿por qué no mostrarlas, no? También y mostrarlas tal cuales son. Pero sí nos interesaba, a mí por lo menos, resaltar a aquellas figuras que, bueno, en el libro no están tan profundizadas porque, bueno, porque el protagonista, quien habla es Lucas Pereira, es un varón, tiene su punto de vista, habla lo que ve, y no se mete en las historias de quienes menciona, ¿no? Tanto se mete y es sincero con su personaje. A mí lo que me parece interesante acá, además de entender a Guerra, de entender el personaje de ella, el mundo de ella, la historia de ella, lo que pasó con ella entre balizas y ese encuentro en Montevideo, las mujeres que se resaltan y que se mencionan a lo largo de, no quiero spoilear, pero desde la música desde la música que vamos a hacer para la película, hasta la música que se menciona en la película, eso, por ejemplo, no va con el libro, no coincide con el libro. Porque bueno, porque también hay unas cosas mías con relación con la música en el cine que es muy importante y que quería como dejar eh, no sé si saben de la participación de Diane Denoir en la película, musical y actoralmente, y además que se convirtió en una amiga mía, y donde yo escuché mucho su opinión, la de ella, la de Mochi, por ejemplo, que también participó y va a participar de la composición de la banda de sonido y también participó actoralmente. Y la forma de hacer también más horizontal en el cine, que suele ser más verticalista y, y jerárquico, en este caso, esa forma de hacer fue feminista. No sé si la respuesta será feminista, pero eso espero, ¿no? Porque todos los que participamos de este proyecto lo somos de alguna manera. Así que bueno, espero que así sea, pero ya poner a contar la historia de un protagonista varón eh, en manos de una directora mujer, un equipo de cabezas, un equipo conformado en su mayoría por cabezas mujeres,
me parece que es una buena forma de responderle a este libro, que es es una obra a mí me gusta porque es sincera, eh, eso, es sincera y es lo que es. No sé, cada uno tendrá su opinión. Para mí, a mí me sirvió mucho tirar de los hilos que Mayral dejó esbozados, ¿no? En el libro. Acá en la radio justo hace unos pocos días habíamos hecho un espacio sobre adaptaciones de libros a cine a partir de Distancia de Rescate, ¿no? De Mm, Samantha Joel. sí, la vi. Y justo la otra periodista con la que estábamos charlando al respecto mencionó el caso de la uruguaya, de la que iba a hacer una respuesta y dijo como que yo quiero ver la uruguaya, no quiero ver como que se le ponía un poco nerviosa eso de la respuesta. O sea, lo que vos planteás es que, bueno, también planteamos en ese espacio que adaptar a un libro del cine tampoco era llevarlo tal cual, sino que siempre hay cosas que no solo que se cambian porque es difícil de trasladar una cosa a pantalla, sino porque también hay como que a veces faltarle un poco de respeto a la novela, ¿no? Aparecía ese concepto. En el caso lo que hacen ustedes es como engrosar un poco la trama a partir de estas mujeres, es lo que estás planteando, ¿no? Totalmente, engrosar y bueno, también en un momento pensamos en dar una respuesta a una incógnita que deja el libro, pero después también consultando todo mucho con los socios coproductores, haciendo encuestas y escuchando opiniones, porque yo tenía una propuesta, por ejemplo, al principio y después entendí que también está bueno que la gente que leyó el libro o quien no conoce la historia, está bueno que ese espíritu del libro se mantenga, ¿no? Que la historia se cuenta hasta ahí. Si esto no se cuenta, bueno, no. O se sugiere, bueno, vamos a tratar de sugerirlo con más o menos énfasis en la película, con las herramientas que tenemos, que son un montón, no es que, porque también las palabras entran en las cabezas y las imaginaciones se disparan para diferentes lugares y es una manera, ¿no? Leer un libro, pero en la película casi que te estoy diciendo lo que es, cómo te lo tenés que imaginar, lo que escuchás es lo que escuchás y lo que realmente yo te estoy diciendo que sucedió en la historia es un poquito más, es cerrar un poquito más, ¿no? El libro abre, los guiones abren, cada uno se imagina un libro, de un libro cada uno tiene una película en la cabeza, por su historia, por las cosas que vivió, y la película cierra lo que este equipo pudo hacer con este libro, digamos. Cerró una guerra, cerró un Lucas Pereira, cerró un lugar, cerró, qué sé yo, situaciones y abrió otras, ¿no? Abrió cosas que no están en el libro, lugares, situaciones, pero te las da cerraditas. Ocurren así, se escucha esto, se ve esto, la actitud del personaje es esta. Entonces, es una de las millones de películas posibles a partir de un libro que no para de abrir, ¿no? No abre, está traducido en 1000 idiomas, cada cultura, cada sociedad se la debe imaginar de una manera diferente. Entonces, yo lo que me gustó es ese soltar que tuvo Pedro y ese apoyo que tuvo Pedro para con la película. Entendiendo eso, que nadie va a retratar lo que él imaginó, sino que vamos a hacer lo que podemos, estas cabezas de equipo, conmigo como palabra final diciendo, bueno, esto sí, esto no, estamos haciendo la película posible, una de millones. O sea, eso si lo entiende el espectador, está bueno, porque bueno, no es, digamos, la película es la traducción del libro, no, es una posible, una de las miles de películas posibles. Esa incógnita que queda al final que planteas es una de las claves del libro, no vamos a spoilear nada, pero claro, eso sí, es como, me parece que es una buena decisión no contestar la pregunta, ¿no? No la contestamos, pero sí dejamos como un poquitito pistas de lo que podría haber sucedido y lo que tal vez también, y me hago cargo, de lo que nos gustaría que haya sucedido, ¿no? Como que en un punto a mí me parece, bueno, si estoy contenta porque la verdad que yo me hubiese gustado que sea así, o para mí pasó esto y sería justo, justicia poética que haya sido así, no sé, pero bueno, ya veremos, ya Hay veremos. algo interesante en la novela, visto desde como uruguayo, ¿no? Que a los uruguayos nos gusta bastante, aunque no lo admitamos, nos gusta bastante cuando viene un porteño, un argentino, pero sobre todo un porteño, y le gusta Uruguay, ¿no? Es como que, no sé, hay como algo de orgullo patrio ahí. Y en el caso de Cassiari, ponele, él tiene, por motivos personales muy justificados, pero tiene como una visión un poco idealizada de Uruguay.
Mm. Y en la novela a Lucas Pereira le pasa algo parecido, ¿no? Él tiene como, presenta esa visión idealizada que después un poco se rompe. ¿Eso cómo lo buscaron retratar? Porque vi algunas imágenes, por ejemplo, de locaciones que fueron las locaciones reales que él muestra, ¿no? Por ejemplo, el Santa Catalina, el bar que es ahí a la vuelta de la radio nuestra. ¿Ustedes buscaron mantener esa idealización o quisieron jugar un poco con eso? ¿Qué idea tuvieron en ese sentido con cómo mostrar el Uruguay? Sí, quisimos en un momento, bueno, ¿no? Como también muy escuchando mucho a los socios coproductores uruguayos que son creo que más de 300, eh, escu- muchos diciendo sí, él tiene que ser el Santa Catalina, no, la pasiva no, ¿por qué tan turístico? ¿Por qué vamos acá? Yo estaba de acuerdo con eso, con respetar algunas cuestiones y también respetar que quien llega a Montevideo hasta que se encuentra con guerra es un turista, es un tipo que va por Sarandí, que llega a la Plaza Independencia, si viniera, ¿no? Si viniera en buquebús, que es lo que decidimos, o en un buque, digamos, X que llega a Montevideo, porque no viene de Tres Cruces. Yo hice ese camino, yo fui en julio a Montevideo, dije, pero si sale de Tres Cruces, el camino, ¿cuánto caminaría? ¿Cuán creíble sería la historia? Me gustaba que haya algo de realidad, que los uruguayos que vean la película digan, no puede ser, estaba acá y de repente apareció en Positos, no puede ser. Es bastante Entonces, camino de Tres Cruces, sí, yo lo pensaba, se caminó todo a 18 de julio, ¿no? claro, era como medio raro. Y yo decía, pará, si él llega y se baja en Montevideo y camina por Sarandí y pasa por la Plaza Zabala, por la del, ¿cómo se llama? La Entrevero, es la de, bueno, no me acuerdo cuál es, una que vas por Sarandí. La matriz. La matriz, y después, bueno, está bien porque llegaría naturalmente a la Plaza Independencia, vería el Radisson, ahí nomás está el Santa Catalina, después, y en el Santa Catalina lo que sucede es que se encuentra con una piba local que también le muestra un poco el lado B de Montevideo, entonces ahí sí vale que puedan ir por otras calles, por San José y no por la 18 de julio, más allá de que sonido me mataba si yo filmaba tanto diálogo en 18 de julio porque era imposible, entonces teníamos que encontrar también mucha gente con barbijo que había que esquivar, porque esto es anterior, lo estamos situando en el 2018. En el 2018, donde no hay barbijos, si yo veo gente por la calle, si me cruzan alguien con barbijo, ya no me sirve. Entonces había un montón de imposibilidades que había que sortear y además me divertía ir por adentro y no estar todo el tiempo en la Rambla, viste, como que parezca una película que sirva como al turismo, viste, que parezca esos institucionales del Ministerio de Turismo, ¿no? Que sea que van por lugares también feos, oscuros, con galerías, viste, de hace años, que tiene locales cerrados, que sea lo que es también, que ella lo lleve por donde ella se mueve. Eh, y después sí, claro, lógicamente volver por la Rambla y tener esa cosa hermosa que tanto envidiamos los porteños de no darle la espalda al río y tener una ciudad que mira al río y que tiene una Rambla preciosa, sí. Pero bueno, y cuando va a la Rambla preciosa sucede lo que sucede, ¿no? Entonces también nos divertía eso, respetar algunas cosas, pero jugar con otras y que el banco, por ejemplo, tienen un banco hermosísimo ahí, con una arquitectura genial, la peleamos muchísimo porque también es cine y hay que tener como, y se tiene que ver las imágenes, se tienen que ver, viste, como cinematográficas, bellas, y si hay edificios como el del Brou, por ejemplo, mostrarlo y aprovechar. Pero, por ejemplo, el Santa Catalina lo respetamos, el Radisson también lo peleamos un montón, nos parecía que tenía que ser el Radisson, y hay otras que dejamos ir, y buscamos galerías, y buscamos opciones, y agregamos cositas que suceden en la galería. La verdad es que yo me siento, y la Ramírez, ¿no? Por supuesto, que también fue un tema la Ramírez, porque a mí me hubiese encantado cinematográficamente que todo lo que sucede en la playa Ramírez suceda con un parque rodó encendido de fondo. Y bueno, esas algunas imposibilidades se sucedieron para, bueno, no tenerlo por presupuesto o por día de apertura del rodó, por día que teníamos que filmar, por clima, por un montón de cosas, no lo pudimos tener. Pero sí que caminé y conocí Montevideo como nunca. Yo ya había estado para cuando hice el sonido de las buenas intenciones,
pero iba de mi casa a la sala de sonido y no conocía. Y esta vez lo recorrí, lo pateé por todos lados, a pie, digamos, y nada, y me parece Bien con ojos alucinante. de turista, igual que Lucas Pereira, calculo también. Claro, al principio con ojos de turista y después estuve 2 meses viviendo ahí durante el rodaje y ya conocía, como entendía los lugares, entendía también la dinámica y cuándo la ciudad se vacía y cuándo la ciudad está a full. Entonces me pareció que estaba bien, y también lo consultábamos mucho, ¿no? Con los socios coproductores y nos ayudaron con locaciones y no irnos muy lejos de donde él podría estar caminando y que sea creíble ese recorrido. Así que bueno, espero que a los uruguayes no les defraude ese camino y esas locaciones elegidas, porque la verdad que fueron estudiadas con mucho amor y bueno, y desde también en la mirada de un argentino que por ahí no entiende nada, que va a pasar el día a buscar plata y a encontrarse con una chica. Así que espero que haber logrado ese cometido. ¿Filmaron también en balizas? No, fuimos a Balizas varias veces de scouting. Es el lugar ideal, obviamente, para filmar, pero bueno, también cuestiones de presupuesto y de diseño de producción, porque Balizas quedaba fuera del plan de rodaje, teníamos que hacerlo casi en el medio de la preproducción. Teníamos que movilizar al equipo y comenzar en esa locación y filmar en la playa, en la arena, movilizando equipos muy pesados, entrando mucho a la playa como pensábamos hacerlo. Decidimos finalmente que no llegábamos, no llegábamos con la gente que teníamos, con el tiempo que teníamos. Nos dio muchísima pena soltar esa locación porque, bueno, es un lugar que no existe en el mundo, y, pero tuvimos que resignarlo con muchísimo dolor y creo que fue así una semana antes que lo decidimos porque... Y fue una decisión acertada, nos dimos cuenta cuando terminamos filmando ahí en Punta Gorda, en la playa de la Mulata, que es mucho más contenido, más chico, y que terminamos realmente agotados con muchísimos extras aparte, había que movilizar muchos extras. eh, y bueno, y aparte a los 2 días de terminar esa locación teníamos que arrancar el rodaje formal, ya sin tener más tiempo para preproducir locaciones que todavía no teníamos. Nos pareció que estuvo bien la decisión. No vamos a decir que ese lugar donde filmamos es Balizas, o sea, nunca se dice Balizas cuando estamos filmando en la Mulata, pero sí se dice la playa. Entonces, en ese sentido, no es que estamos vendiendo gato por liebre, pero sí estamos en un lugar más, no sé, más playero, entre comillas, muy cerca de Montevideo, lo que nos permitió tener a un equipo más grande que el que a Balizas podía viajar, y más cantidad de extras que se pudieron movilizar hasta ahí, y menos agotamiento físico del equipo para un rodaje que fue larguísimo ese día y que no hubiésemos podido hacer así en Balizas. Así que bueno, eso fue uno de los grandes dolores, pero así sucedió. Bien, la magia del cine igual, así mostrar Sí, Punta sí, Gorda y que sí, sí. parezca un balneario. Hacemos una breve pausa y enseguida seguimos escuchando la entrevista que Gastón González le hacía a la directora de La Uruguaya, Ana García Blaya, esta película que se estuvo rodando en las últimas semanas en nuestro país y que adapta la exitosa novela de Pedro Mairal con esta forma tan particular de producción. Seguimos escuchando la entrevista que Gastón González hacía con la directora de La Uruguaya, Ana García Blaya, esta película que se estuvo rodando en estas últimas semanas acá en nuestro país y que adapta la novela de Pedro Mairal, que tiene además un formato de producción, en este caso esta película muy rupturista, decíamos. Se vendieron bonos para los interesados en financiarla y cada una de las casi 2.000 personas que compraron estos bonos ahora es productora de la película y tiene la posibilidad de influir sobre el producto final. De todo esto escuchábamos parte y ahora seguimos escuchando a Gastón González conversando con la directora. ¿Cómo se adaptaron a este proceso de producción tan particular, quienes tradicionalmente habrían tenido, bueno, la última palabra en materia creativa? De todo esto habla Gastón.
En los minutos que nos quedan, te quería preguntar por la producción en sí, todo esto que hemos venido hablando de los socios, la participación de los socios, no es un proyecto muy colaborativo. Eh, ¿Cómo fue? Sobre todo me interesa, a mí que me interesa mucho el guión, me llama la atención la cantidad de nombres que aparecen, ¿no? ¿Cómo fue el diálogo entre vos y ese equipo de guionistas? Sé que Chiri era el jefe de guión, ¿no? Vos como directora, ¿qué libertad artística tenías sobre eso? O qué autoridad artística, digamos, sobre eso? ¿O cómo fue bien el diálogo entre guión y dirección en un proyecto así tan colaborativo, con tantas manos metidas en el plato, digamos? No, a mí me fue un placer, me participaron desde el minuto cero, desde la primera reunión entre guionistas, con Chiri, con Josefina Licitra, con Hernán. Estuve desde el principio, al principio dejamos que pude tirar algunas sugerencias, después nos llegó una primera versión del guión, pude opinar, se me escuchó, pude incluso escribir algunas escenas. Y también pude, con el guión cerrado, al momento de filmar, pude tomar decisiones sobre el guión, porque claro, cuando ya tenés las locaciones o los actores o alguna situación que no es ideal o tal cual, el guión la pude adaptar en el momento. Igual yo lo tenía a Chile ahí para consultarle cualquier cosa porque me gustaba tener también su aprobación y no decidir sola eso, pero me tomaron todas, en todas las que sugerí, me dijeron que sí, y en las poquitas que tal vez, no sé, se plantó Chile, la verdad es que tenía razón, o era porque era muy necesario para el personaje y tal vez yo no lo estaba viendo, pero la verdad es que, te digo, el 99% de las cosas que yo cambié, eh, estuvo como consensuado y aprobado y con el apoyo de todo el equipo. Así que no solo las que sugería yo, también las que sugería arte, las que sugería vestuario. Por ejemplo, vestuario, por ejemplo, hizo una cosa muy, muy, que es complicado, porque si bien es el vestuario de dos personajes durante un solo día, todos dirían, bueno, qué fácil hacer el vestuario de la película, había que tomar decisiones sobre el vestuario fuertes. En el libro, Guerra es por ahí una chica que está más, que no sé, con la piel más expuesta, ¿no? Con livianita de ropa o con un escote atrás, y que entonces hay una escena donde él, por ejemplo, le ve el corpiño y le tira, y esta que no sé. Entonces, eso, por ejemplo, no está. Porque, por ejemplo, nosotros, más allá de que hacía un frío en Montevideo cuando fuimos a filmar, que no podíamos simular ese verano o primavera calurosa que el libro, que el libro cuenta, sí pudimos también tomar decisiones sobre guerra estéticas y de vestuario muy distintas a las del libro, que sugería, charlando con arte, con vestuario, no tenía ella una remerita ni sexy ni nada, era una piba a la que le sucedieron cosas y a la que se le veía en el cuerpo y en el vestuario lo que le había sucedido. Entonces, está un poco más rockera, no está mostrando ni sugiriendo nada con el cuerpo, tiene una actitud aguerrida y sexy al mismo tiempo. Entonces, eso, por ejemplo, en el guión no estaba tan así el tema del vestuario, ni del peinado que tiene. Bueno, hay algunas cuestiones que las cambiamos y fluyeron y fueron aceptadas y colaboraron con la historia y con las condiciones de rodaje, que no hacía 30 grados. Y no era fácil tener a la actriz que no se nos enferme porque tenía que estar como musculosa. Entonces, todas esas cosas que se trabajaron un montón fueron acompañadas por el equipo de guión, por Hernán, por todos los socios coproductores que supieron entender cada volantazo que pegábamos. Así que no, fue muy, muy placentero, la verdad. Aparte de sentirte acompañado en las decisiones y en las cosas que pensás hacer, que estén acompañadas, te sentís menos sola, te sentís más contenida y sentís que el trabajo es realmente en equipo. Me interesaba comentar también cómo fue el proceso para elegir a los actores, porque también fue bastante particular, ¿no? Y por lo que vi Sí. en los comentarios de Instagram ahí de la película, muchos lectores de la novela comentaban muy favorablemente, ¿no? Como sobre todo con Fiorella Bottaioli, que hace de Magalí, de Guerra, había algunos comentarios que era como, no sé cómo eligieron a la Guerra que tenía en mi cabeza, había una, ¿no? Si podés contarnos un poco cómo fue ese proceso, para vos Sí, desde tu lugar, ¿no? a mí al principio yo tenía muchas dudas
porque me estaba temerosa, porque yo siempre en mi cabeza, eh, a Guerra la tenía tanto en mi cabeza, pero a Lucas sí. Se me había ocurrido que podía ser Sebastián mucho antes del casting, pero también, o sea, si a mí se me había ocurrido porque sé que es un actorazo y sé que puede dar un montón, pero tampoco sabía si podía ser este Lucas, pero tampoco lo quería yo imponer porque si después no era, es una responsabilidad enorme. Entonces, para mí, cuando yo al principio lo traje, digamos, a la charla con Orsay, y Orsay me dijo, no, bueno, el casting debería ser por votación con todos los socios coproductores. Y a mí me pareció que estuvo y que estaba bien y que si era de verdad él, lo iba a demostrar en el casting. Y yo dije, lo va a demostrar en el casting. No pensando que iba a ganar, pensando que realmente era un alivio para mí saber que el actor que yo pensaba que podía llegar a hacerlo iba a ser puesto a prueba y consensuado con tanta gente. Entonces a mí me dejaba mucho más tranquila eso. Yo decía, sí, que lo demuestren en el casting me parece genial. Aparte el casting va a ser votado y y él va a tener varias instancias. Y Guerra, lo que me pasó con Fiorella es que la vi la primera vez, cuando ya eran más de 700 las postuladas, y me pareció genial, me pareció que era también, me pareció que iba genial, iba con este Lucas que yo soñaba, ¿no? Después había muchas guerras que aparecieron y el casting lo que te hace es, te abre la cabeza, porque también decís, ah, también podría ser esta guerra, pero a esta guerra había el caso de una chica, una actriz que me gustaba mucho, que se llamaba Ana Sofía, que, que me parecía una muy buena opción de guerra, pero no le encontraba el Lucas, yo, ¿entendés? Entonces como que decía, por conocer a Sebastián, decía, uy, esta guerra y este Lucas, para mí, rompen todo Montevideo, patean la vidriera, van, como la pasan espectacular, es otra opción de historia, pero para el guión que tenía, y me daban más, no sé, sí, Nancy, una cosa más punk, que me encanta, ¿no? También era una opción, pero no sabía yo si iba a poder con esa combinación. Entonces, igual creo que hicimos con Ana Sofía esa combinación que después no fue tan votada y la pusimos con otro actor, con Luciano, que andaba mucho mejor y me parecía que iba bien porque él era como más tranquilo y ella más arriba. Pero bueno, había muchas combinaciones posibles. Las 9 combinaciones que quedaron a la final, porque no es que podías votar Lucas por un lado y Guerras por el otro, no. También nos teníamos que quedar contentos con la combinación. Entonces presentamos 9 opciones de Lucas y Guerras para que se vote la pareja. Y entonces cuando se votaron, yo no di mi opinión, la tenía guardada porque no quería tampoco informar, pero sí la dieron Hernán y algunos productores, Chiri, Gabo, Joaquín, cada uno con sus opiniones, y después se votó. Y cuando se votó, me puse muy feliz porque la intuición que yo tenía había sido avalada por los coproductores, entonces me sentí también segura y contenida. Si se votaba algo muy contrario a lo que yo quería, también iba a trabajar con eso, pero iba a estar un poquito más insegura, creo. Porque tampoco es que mi preferido era Sebastián, porque yo ya había trabajado con él y también los directores y los actores tienen esa cosa que, no sé, que tienen a veces, o las parejas o las amistades, tienen que poder fluir. Un director tiene que poder, o directora tiene que poder dirigir a un actor o actriz, y ese actor o actriz tiene que sentir la confianza en ese director. Entonces me parecía que estaba buena esa combinación por ese motivo. Entonces, no porque quiera que entre a cualquier precio, sino porque sentía que a mí me funciona y la respuesta que me da Sebastián iban a estar bien. Y con Fiorella no lo sabía, pero tenía la intuición y bueno, lo corroboré trabajando con ella en estos días en Montevideo, que funcionó y creció como actriz una barbaridad. Y en este caso, bueno, éramos el trío, digamos, perfecto para trabajar. Con otra directora u otro director, tal vez otros actores hubiesen hecho lo mismo. Entonces, bueno, Ana García Blaya, muchísimas gracias por esta entrevista, por estos minutos y a ver, estaremos atentos a cuando se dé el estreno comercial finalmente.
Muchas gracias, gracias a vos por el interés, por el espacio y por, bueno, la prensa, ¿no? De alguna manera que estás haciendo.